Hay un deterioro evidente en el funcionamiento de los servicios públicos en España. El ferrocarril ha vuelto a protagonizar nuevos incidentes con decenas de trenes parados y viajeros atrapados durante horas, varados en mitad del recorrido. Adif reconoce que hay un punto negro, la Sagra, en la línea Madrid-Andalucía. En lo que va de año, por diversas causas, ha habido 5 grandes incidentes en la circulación de los trenes de alta velocidad. Otra cosa es cercanías, donde la cosa es reincidente. Los sindicatos denuncian la falta de inversión en el mantenimiento. Además, los aeropuertos, como el de Barajas, también han protagonizado escenas de caos en el control de pasaportes. Todo esto está ocurriendo en la gran potencia mundial del turismo de masas, en España. Difícil conciliar caos en el transporte con una buena imagen del país. La mirada económica. Con Ignacio Rodríguez Burgos. Una mirada inquisitiva, reflexiva y divulgativa a la realidad económica del momento. La Sagra es una comarca de Toledo estratégica para las conexiones ferroviarias con el sur y el este de la península. De nuevo, en este área se han generado problemas de circulación. Unas veces porque roban el cobre por falta de vigilancia. Ahora, según Adif, porque un tren de Oigo se paró y provocó una caída de tensión en la catenaria que afectó a todos los trenes que venían detrás. Un caos que no explica que 300 pasajeros estuvieran naufragados en mitad de la Mancha durante 14 horas abandonados allí. Desde Renfe, su director general de operaciones, se intentaba relativizar los incidentes. No se puede inferir de la incidencia de ayer que haya una situación desastrosa. Son incidencias altamente llamativas, generan un gran problema en la circulación porque directamente se colapsa, pero no comporta ello que haya una situación crítica dentro de la compañía. Adif culpó a Oigo, como en casos anteriores, a Iryo. Hay un enfrentamiento que viene de lejos entre el Ministerio de Transportes y las compañías privadas del ferrocarril con capital extranjero. Oigo rechaza las acusaciones del gestor de la vía y asegura que Adif es el responsable de solucionar la avería y de evacuar a los pasajeros. Por su lado, Diego Martín, secretario general de SEMAF, el sindicato de maquinistas, denuncia falta de inversión en el mantenimiento de las líneas y que la más veterana, Madrid-Andalucía, es la que más sufre estas carencias. Nosotros lo venimos avisando que en todos los corredores liberalizados tiene que mejorarse mucho, no solamente la inversión para la actualización de la infraestructura, sino del mantenimiento. Todo lo que es el mantenimiento diario y la inversión en adecuar, prevenir el desgaste de todos los materiales. No solo hay un enfrentamiento entre el gobierno y las compañías privadas de trenes, también hay un conflicto, no tan larvado, entre los ministerios de Transportes y de Interior. El caso más evidente es lo ocurrido esta semana en el aeropuerto de Barajas, con las gigantescas colas y esperas de hasta 3 horas para poder pasar el trámite de pasaportes. AENA y Transportes señalaron a Interior por falta de personal, por falta de policías. Desde Interior se acusó a AENA de programar demasiados vuelos por hora y de un fallo informático. De paso, informó que había detenido a 2 personas por el robo de cobre en la línea del AVE en Toledo en los incidentes de mayo. Adiós definitivamente a la teoría del sabotaje. Y entre unos y otros el deterioro de la red de comunicaciones en España es evidente. La Asociación de la Carretera denuncia también una falta de mantenimiento en el asfalto, valorado en 13.000 millones de euros. Las carreteras y autovías con numerosos baches y falta de obra en los firmes. Un apunte más. Un transporte eficiente es fundamental para el bienestar social y el desarrollo económico, para el transporte de personas y de mercancías. Su mal funcionamiento no solo causa molestias a la población, es que encarece el nivel de vida, encarece las mercancías y destroza la imagen internacional de España y daña una de las principales industrias de nuestro país, el turismo. Una visión más profunda. David César Heyman, economista de CaixaBank Research, muchas gracias por estar con nosotros en la mirada económica de Onda Cero.es. Un placer. Bueno, ustedes han elaborado un informe sobre las previsiones turísticas españolas. ¿Cuánto va a crecer el sector turístico este año y cuánto lo va a hacer el año que viene? Sí, exactamente. Acabamos de publicar el nuevo informe sectorial de turismo de CaixaBank Research
y en este prevemos un crecimiento del 2,7% del PIB turístico en 2025 y del 3,2% en 2026. O sea que vemos que esto del turismo tiene cuerda para rato, es decir, no solamente crecemos con fuerza este año, sino que el año que viene la carrera se acelera. Sí, hay una ligera normalización del crecimiento del turismo vis-à-vis los crecimientos que hemos observado en los últimos años, pero sí, vemos un ligero repunte en 2026 a medida que las perspectivas económicas en los principales emisores de turistas a España también van mejorando, ¿no? Ya que vemos un crecimiento un poco más alto para el conjunto de la eurozona y para el Reino Unido en el 26 que en el 25. Hemos visto que en mayo España volvió a marcar récord de llegada de turistas extranjeros, también aumenta el gasto. ¿Cuánto representa el turismo en el PIB español? ¿Cuánto representa, por ejemplo, también en el empleo? Sí, el año pasado el turismo representó el 12,9% del PIB del conjunto de España, y este año prevemos que esta cifra se eleve hasta el 13,1%. El sector turístico ha ganado peso en los últimos años, es porque ha ido creciendo más rápido que el conjunto de la economía española. Ujú. Se ha notado en el turismo, en el sector turístico, la guerra comercial de Donald Trump, todo lo que tiene que ver con sus amados aranceles y esa debilidad del dólar, el cambio dólar-euro, pues hay una evidente depreciación de la divisa norteamericana. ¿Esto se está notando en la llegada de turistas estadounidenses? Sí, en ese informe sectorial también analizamos un cambio de tendencia que ha habido con respecto al turismo norteamericano, que antes del otoño de 2024, las llegadas turísticas provenientes de Estados Unidos crecían muy por encima del conjunto de llegadas, y esa tendencia se ha revertido a partir del otoño del año pasado. El factor clave detrás de esto es el aumento de la incertidumbre económica para los hogares estadounidenses. Al fin y al cabo, el turismo internacional es un bien de lujo y es algo que cuando los hogares tienen más incertidumbre es relativamente fácil de recortar, ¿no? Y por esto vemos que en general para todos los destinos el turismo americano se ralentiza. Se nota en España y podría llegar a restar un punto porcentual de crecimiento del PIB turístico en 2025. ¿España está preparada para acoger cada año a 100 millones de visitantes extranjeros? ¿Está preparado, por ejemplo, están preparados los servicios públicos, el transporte, la vivienda? Vamos, ¿pueden aguantar esta presión, estos 100 millones de personas que vienen todos los años a nuestro país? La cuestión del crecimiento, yo creo que es algo que es sobre todo, está ligada sobre todo a cuándo crecemos, ¿no? Porque el turismo es algo que es altamente estacional, ¿no? En diciembre, enero recibimos unos 5 millones de turistas. En julio y agosto recibimos 11 millones de turistas, ¿no? Y claramente es más difícil crecer en los meses que ya que ya son más turísticos, pero nosotros creemos que hay un gran potencial en la desestacionalización para tener más crecimiento que sea también sostenible con las infraestructuras y sostenible de manera social. Resaltaría que el turismo internacional en España se ha ido desestacionalizando en las últimas décadas, ¿no? Es menos estacional hoy que hace 30 años y que hace 10 años también, pero aún hay mucho camino por recorrer, ¿no? Y justamente creo que apostar por el crecimiento fuera de temporada, ¿no? Puede ser más sostenible y llevarnos a utilizar el capital de una manera más continua durante el año, puede reducir la temporalidad del empleo y justamente es un tipo de crecimiento que no tensiona ni las infraestructuras ni los servicios como lo podría hacer el crecimiento en plena temporada.
En los últimos tiempos se han vivido, bueno, pues manifestaciones, por ejemplo, en Canarias. Hay un movimiento intenso en algunas islas, y no solamente en las islas, sino también en la costa, contra lo que se considera turismo masivo. ¿España puede acabar con la gallina de los huevos de oro? Hay que mirar la manera de crecer de forma sostenible, ¿no? De mitigar las externalidades negativas que pueda tener la actividad turística, ¿no? Y esto pasa por un lado, ¿no? Orientar el crecimiento más fuera de temporada, y luego por también dar una respuesta a estas externalidades, ¿no? Como es verdad que el turismo genera mucha riqueza en España, ¿no? Pero como has comentado, también tiene efectos, ¿no? Que tienen una cierta contestación social, y aquí hay que responder con políticas públicas que justamente mitiguen estas externalidades negativas. Pues David César Heitmann, economista de CaixaBank Research, muchas gracias por estar con nosotros en La Mirada Económica de Onda Cero.es. Un placer, encantado. La Mirada Económica. Ignacio Rodríguez Burgos. En el mundo de las empresas y de los negocios destaca el Santander, que ha comprado TSB, la filial británica del Sabadell. Una operación de 3.100 millones de euros que fortalece al banco que preside Ana Patricia Botín en el Reino Unido, en especial con una gran cartera de préstamos hipotecarios. Esta compra-venta llega en el tramo final de la OPA del BBVA sobre el Sabadell. El BBVA ha decidido seguir adelante con la operación. Sigue viendo ventajas, afirma su presidente, Carlos Torres. BBVA sigue adelante con la operación con Banco Sabadell. A pesar de la condición impuesta por el Consejo de Ministros, el proyecto crea un enorme valor para los accionistas de ambas entidades. La unión representa una oportunidad única para construir uno de los bancos más competitivos e innovadores de Europa. Esta compraventa de TSB llega en el tramo final de la OPA, sí, y desde el Sabadell, en su estrategia defensiva, se insiste en que esta operación ha dejado de tener sentido, mientras anunciaba un megadividendo para intentar convencer a los accionistas y seguir como una entidad independiente, tal y como explica su presidente Josep Oliu. Hemos acordado en el Consejo de Administración vender TSB, nuestra filial británica, a Banco Santander por 3.400 millones de euros. Estamos muy satisfechos con esta operación. Es beneficiosa para la entidad, sobre todo para nuestros accionistas. Esta venta es favorable a sus intereses y por eso se realizará con independencia de si la OPA sigue adelante o no. Esta operación bancaria no es solo una cuestión de dinero, de compra y venta entre dos entidades privadas. Se ha convertido en toda una melé política, donde todo el mundo interviene y opina. Todos menos los dueños del Banco Sabadell. A nadie se le escapa que la venta de activos influirá en el precio final de la OPA. Se espera, y así lo esperan los analistas y los expertos, una mejora de la oferta por parte de la entidad vasca. Pero al final serán los accionistas los que tengan la última palabra, y el principal accionista en ambos bancos, tanto en el BBVA como en el Sabadell, es la gestora de fondos estadounidense BlackRock, que controla el 6,8% de los títulos del BBVA y el 6,7% de las acciones del Sabadell. La Mirada Económica. Donald Trump ha conseguido que el Congreso de los Estados Unidos le apruebe su reforma fiscal, la bella reforma fiscal, como dice él, que incluye importantes rebajas de impuestos a empresas y a grandes fortunas y recorta por el lado de la sanidad pública y de las subvenciones. Trump sigue apretando las tuercas por el lado de los aranceles a todo el mundo cuando el día 9 de julio termina la tregua tarifaria. Además, también presiona para que el planeta rebaje impuestos a las grandes tecnológicas digitales de Estados Unidos. El universo digital y su control es otro campo de batalla de los grandes bloques económicos y comerciales del planeta. Estados Unidos lleva la voz cantante y no quiere soltar el liderazgo frente a China y, por supuesto, tampoco frente al viejo continente. Europa está muy retrasada. El presidente de Telefónica, Mark Murtra, alerta de la falta de autonomía estratégica digital de Europa. Una revolución sobre la que no tenemos tecnología
y sobre la que tenemos una regulación que nos lleva a que no somos capaces en Europa de generar esa tecnología, con la paradoja de que en Estados Unidos utilizan los datos europeos para crear una tecnología que luego nos venden. Murtra, que está en plena reconfiguración de Telefónica con ventas en Iberoamérica y la defensa de consolidaciones y fusiones en Europa, también advierte de la urgente necesidad de avanzar en la ciberseguridad. La metamorfosis económica. Es el momento de las noticias de la transformación económica con la ayuda de Patricia Gijón. Patricia, saludos. Saludos, Ignacio. El Gobierno quiere prohibir la publicidad de los combustibles fósiles y de los transportes que los utilicen. Sí, como ocurrió con el cerco a los anuncios de tabaco, el Ministerio de Consumo ha presentado un anteproyecto de ley que pretende prohibir la publicidad de combustibles fósiles, es decir, de la gasolina, vehículos térmicos y vuelos domésticos, cuando no haya una alternativa limpia. Lo explicaba el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy. La intención es incentivar la transición industrial y productiva para generar no solo modelos más sostenibles, sino también más accesibles, para que bajen los precios y podamos hacer esta transición asegurando la inclusión y la justicia social. También se prohibiría la publicidad verde engañosa, el ecopostureo, Ignacio. Sí, el greenwashing, como dicen los anglos. Sí, ¿no? Así es. Afirmaciones como respetuoso con el medio ambiente, ecológico, amigo del medio ambiente. Bueno, pues ahora habrá que demostrar que son verdad. Pero hay más propuestas, como la de prohibir la reventa de entradas en conciertos con un precio por encima del IPC. Se tomarán además medidas para frenar la reduflación. Ya sabes, Ignacio, cuando nos dan más aire que patatas en las bolsas. O sea, pagar más por menos. Exacto. ¿Y cómo pretenden hacerlo? Pues los fabricantes tendrán que avisarnos en los envases de lo que ocurre, para que al menos sepamos cuándo nos dan gato por liebre. Menos cantidad, Ignacio, por el mismo precio. Este anteproyecto de ley tardará en ver la luz. Le queda mucho trámite, consulta pública, hasta regresar para su aprobación definitiva en el Consejo de Ministros. Y queda el verano por medio y la inestabilidad política por la corrupción, así que ya veremos. Esta semana Tesla ha aprobado en las calles de Madrid su coche autónomo con algún que otro pero. Sí, la capital se ha convertido en un laboratorio de pruebas para la compañía de Elon Musk, como ya ha ocurrido en otras ciudades europeas como París, Roma o Berlín. Desde la Puerta de Alcalá, bordeando el Retiro, hasta adentrarse a algunos barrios residenciales de Madrid. Conducción con autopilot completamente autónomo, supervisada por el sistema FSD, que en inglés significa Full Self Driving. Problema: la prueba se ha realizado sin el permiso de la Dirección General de Tráfico, como explicaba el delegado de Movilidad de la Comunidad de Madrid, Borja Caravante. Existe una reglamentación europea que lo que establece es las condiciones bajo las cuales se puede autorizar este tipo de vehículos en circulación ordinaria en las ciudades, que en este caso, como digo, no la ha cumplido, pero que depende de la DGT. La Dirección General de Tráfico ya ha pedido, Ignacio, explicaciones a Tesla. Lógico. La inteligencia artificial ya atiende más de 1 millón de llamadas mensuales de restaurantes y de hoteles en nuestro país. Sí, los agentes de voz con inteligencia artificial de la empresa Brookline gestionaron en un año más de 12 millones de llamadas de 1.200 restaurantes y cerca de 300 hoteles. La automatización de la atención telefónica generó más de 100 millones de euros en reservas confirmadas. Este año esperan superar los 4 millones de euros de facturación. Más noticias sobre la metamorfosis económica en ondacero.es. La mirada económica, un podcast de Onda Cero. Es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por estar una semana más con nosotros en la mirada económica de ondacero.es. Un abrazo.